¿Crees que en este periodo el Perú crece económicamente? Muchos estudiantes me dicen no, pero la respuesta es todo lo contrario. Claro que sí, crece económicamente. Y esto gracias a la agroexportación, de dos cosas fundamentales, azúcar y algodón. Es por eso que en esta época tenemos a Eduardo López de Romaña como el varón del azúcar. Es por eso que en esta época tenemos a los varones del caucho, que por cierto van a establecer correrías para poder explotar lo que viene a ser la Amazonía peruana. Entonces, la respuesta clara de la pregunta número 87 es agroexportación. Es agroexportación. Entonces, de esa manera, en la Academia Centro nosotros estilamos resolver este tipo de preguntas. Era de igual. Una época en la cual el Perú experimentó un crecimiento económico. Esta es la pregunta 88. Definitivamente, hablamos de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, un gran viajero y explorador que vino al Perú, vino también con los intereses de poder averiguar y solucionar la crisis agrícola por la cual Inglaterra estaba afrontando. La pregunta es, ¿por qué Inglaterra estaba afrontando una crisis agrícola? Sobreproducción. Las tierras las explotan casi 3 veces al año. Y esto genera una migración del campo a la ciudad. ¿Y por qué del campo a la ciudad? Porque en la ciudad hay fábricas. Y cuando hablamos de fábricas en un país estamos hablando de industrialización. Por lo tanto, la era del guano coincide con la revolución industrial desarrollada en Europa a mediados del siglo XIX. Estamos hablando allá por los años 1850. Por eso la respuesta es la revolución industrial. Vamos a la pregunta 89. Muy bien, los estudiantes, cada vez que hablamos del sistema colonial peruano, siempre hemos redundado en este tema, lo primero que tienen que hacer es dibujar una recta. Proponer la llegada de los españoles que lleguen en el año 1532 y que son expulsados en el año 1824 con las batallas con la batalla en la Pampa de Ayacucho, que no es Pampa de la que no hay que tener bastante cuidado en ese sentido. ¿Cuántos años nos dominaron? Haciendo la resta, exactamente nos dominaron 282 años. 282 años de dominio español. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, joven? Dividir en dos al virreinato del Perú a partir del siglo XVIII. ¿Qué año viene a ser? 1700. ¿Te preguntarás por qué? Claro que sí. Porque desde 1532 hasta el siglo XVIII, el Perú va a estar dominado por la dinastía de los Habsburgo. Y a partir del siglo XVIII hasta el año 1824 por los Borbones. Y por ahí que se le conoce que las reformas implantadas por ellos son conocidas con el nombre de reformas borbónicas o segunda conquista de América. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿cuál es la primera modalidad por la cual los indígenas fueron coercionados o controlados? Las encomiendas. López García de Castro, visitador que vino acá al Perú, es el primero en establecer los corregimientos, pero antes de esto, ni bien se funda la ciudad de Huamanga, bueno, hablemos de la segunda fundación del año 1540, en esta zona que antiguamente se le conocía con el nombre de Pucaray, ni bien llegaron los españoles, se hicieron cargo de los indígenas y sus tierras. Claro, a eso se le va a denominar encomiendas, pero tú y yo sabemos que Bartolomé de las Casas va a exigir que se anulen las encomiendas porque es un sistema de explotación masiva. Y previo a eso también debemos entender de que la corona española también tenía problemas con los gobernadores que estaban en el Perú. Porque sabemos muy bien que ni bien llegan los españoles, todavía no existe el virreinato del Perú. Lo que sí existe básicamente es gobernaciones. ¿Qué año ya se crea el virreinato del Perú? 1542. Una vez que se anulan las encomiendas, ¿correcto? Obviamente una vez que se anulan las encomiendas, se crean los corregimientos. Y con las reformas borbónicas, estos van a pasar a ser intendentes. Y por ahí que tenemos la intendencia de Huamanga, por ejemplo, antiguamente conocida intendencia de Huamanga. Entonces, ¿qué eran las encomiendas? Era un conjunto de indígenas, correcto, llamadas comunidades, establecidos en un determinado lugar. Esto es la encomienda. Pero esto, al ser anulado, correcto, se transforma en corregimiento. Y esto va a ser una institución. Si tú te das cuenta, en las alternativas, solo tenemos una institución, en el caso, y es corregimiento. Porque peonaje, mojonaje, alcabada y anaguanaje son formas de trabajo, son formas de explotación. En cambio, el corregimiento es una institución colonial por la cual no controlaron a nuestros indígenas y a la vez sus tierras. En este caso están utilizando la palabra coerción, ¿correcto? En la pregunta 90, no, la pregunta 90 es una pregunta memorística donde nos preguntan completar el párrafo, ¿no? El complejo Toquepala, Cueva del Diablo, fue descubierto dos. No tenemos otra alternativa que Luis Bojovich.
en el año 1960. Nosotros sabemos que para aquella época ya se incentiva el descubrimiento de nuestro pasado histórico, que tanto nos hacía. Y es por ahí que mi obispo, como es un extranjero, viene acá al Perú, pero que aún no conocía y que guiado por Emilio González, ¿no? También te han hablado de Emilio González, descubren una cueva allá en Tacna, donde habían registros de pintura rupestre que representaban el Chaco, ¿no? Entonces estamos hablando de los inicios de los trabajos pioneros sobre la historia prehispánica del Perú. Básicamente la respuesta es Niomil Bojovic-1960. La pregunta 91, bien. Si me permiten, por favor. Fíjense, aquí tenemos el continente de Asia y tenemos el continente de América. Ustedes saben muy bien que antiguamente los primeros en averiguar el origen del hombre americano son los cronistas españoles, como Antonio León de Pinelo, José de Acosta, Arias Montano, entre otros. Gregorio García también, claro que está. Entonces, todos hablaban desde la perspectiva de la escolástica hasta que apareció la teoría de Florentino Meigs, quien manifestaba sobre un proceso de hominización en las pampas de Argentina. Incluso para él el hombre había aparecido en la edad terciaria. Es un estudiante ya lo domina. Pero, ¿cuál es la teoría que desplaza la teoría de Florentino Meigs? Es nada más y nada menos pues que la teoría asiática de Alex Harlika, que según Alex, entre Asia y América se formó un puente terrestre, claro, conocido con el nombre de Istmo de Beringia, Ahí tenemos al Istmo de Beringia. Entonces, generalmente, hay profesores que cometemos un gran error de decir que el Istmo de Beringia, que es este puente terrestre, se formó gracias al fenómeno Eustasia glacial. Recomendaría a algunos de mis colegas que puedan revisarse el texto de Duccio Bonavia, Perú, Hombre Historia, donde manifiesta que el Istmo de Beringia, o ese puente terrestre, o estrecho de Bering, como comúnmente algunos lo llaman, no se forma gracias a la Eustasia glacial, sino al fenómeno de glaciación. Pero sabemos muy bien que un fenómeno de glaciación genera el congelamiento de las cortezas terrestres. Eso da a entender de que el nivel del mar baja, y es por eso que aparece este puente terrestre. Sin embargo, así como Florentino Meigs había planteado su teoría, planteando o poniendo como tesis o como prueba huesos, ya que Florentino Meigs es de profesión paleontólogo, Alex Harlika es de profesión antropólogo. ¿Y qué es lo que estudia un antropólogo? Generalmente no vamos a hablar acá de qué es lo que estudia la antropología, sino vamos a hablar de un significado aproximado a la antropología. Antro viene de hombre, logía estudio del hombre. Pero la antropología es el estudio del hombre contemporáneo, ¿no? Entonces, lo que hace nuestro amigo Alex Harlika es comparar al hombre americano con el hombre asiático. Y nuestro amigo Alex Harlika, curiosamente, ¿correcto?, encuentra semejanzas entre un asiático y un indio americano. Esas semejanzas forman parte de las partes físicas del cuerpo, como es el cabello, los ojos semirrasgados, los pómulos salientes, la mancha mongólica, escasa pilosidad, entre otras pruebas que forman parte de la antropología y que básicamente son pruebas antroposomáticas. Eso un estudiante de la Academia del Centro de Astronomía, y estoy seguro que ni uno en ese sentido haya fallado. Entonces, por lo tanto, la respuesta de la pregunta 91 es antroposomática. Para finalizar mi participación en este solucionario, en la pregunta 92 cuestionaron sobre lo que viene a ser la cultura Paracas. Es cierto, ¿no? La cultura Paracas, una de las grandes culturas que a nivel mundial se caracterizó por ser famoso respecto a lo que viene a ser sus mantos. Efectivamente, señala el periodo, lugar de pertenencia respectivamente de los fardos funerarios envueltos con mantos de valor artístico descubiertos por Julio César Tello. Efectivamente, una vez que Tello trabaja en el Callejón de Conchucos en lo que respecta a la cultura chavín, se traslada a la zona de Ica. En la zona de Ica, nuestro amigo Julio César Tello encuentra indicios culturales de una cultura muy diferente, pero que tenía algunos rasgos chavín, pero muy diferentes a lo que viene a ser el fenómeno chavín transformativa de Ica. Entonces, lo que observó Tello son dos cosas muy diferentes: la forma de sus tumbas y la forma de cerámica. Y por eso es que decidió dividirlo en dos fases, ¿no? Una de las fases es cavernas con su capital Tahabana, y la otra fase es la fase necrópolis.
Lo más destacado de la fase de cavernas es este tipo de cráneos que antiguamente nosotros hemos tenido, es la famosa deformación craneana, que incluso la cultura ayacuchana, que son los huaris, también seguían practicándolo. Entonces muchos estudiantes me decían, ¿por qué o para qué? Para que sean más inteligentes, o de repente para aumentar de talla. Definitivamente no, sino esto lo hacían con objetivos de diferenciación, de estratificación social. Cualquiera no tenía el cráneo alargado, ¿correcto? Además de que tiene un sentido mágico religioso. Entonces, esto es fundamental para nosotros poder conocer la fase caverna. Además de que la fase caverna tiene una cerámica de característica post-cocción polícroma, que es muy diferente a la fase necrópolis, en la cual es monócroma y tiene la técnica de la precocción. Necrópolis resalta más en lo que viene a ser sus mantos. No nos olvidemos que los mantos paracas no solo fueron utilizados para poder vestirse, también fueron utilizados para poder envolver a los fardos funerarios, efectivamente. Y nosotros sabemos muy bien, que en ese periodo, nuestros antepasados comunes tenían la costumbre, bueno, aquí tenemos un cráneo, aquí tenemos el antebrazo, por aquí el brazo, está agarrando la cabeza, tenemos acá la costillita, ahí están las costillas, y ahí viene el hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur, luego viene la tibia y el peroné. Población comanguina, si tú te habrás dado cuenta, todos los entierros paracas tenían esa forma, fetal. Y tú te preguntarás por qué. Definitivamente hay dos interpretaciones por parte de los arqueólogos antiguos. La primera, porque pensaban que después de la muerte, en la otra vida, iba a volver a nacer. ¿Correcto? La otra hipótesis es que esta posición es cómoda, ¿no? No sé si alguna vez has pernoctado de esta manera. Esta posición se caracteriza por ser cómoda, porque este personaje en el viaje va a realizar un viaje tan largo y del más allá que necesita poder descansar o estar en una posición cómoda. Bueno, es ahí donde lo colocan sobre una canastilla, una cestería, y proceden a taparlo. Ahí vienen los famosos mantos para acá. Tenemos el manto 1, tenemos el manto 2, etcétera. Qué linda es nuestra cultura prehispánica en lo que respecta a Paracas. Bueno, en lo que respecta a la pregunta 92, obviamente la respuesta es necrópolis o Paracas. Bueno, con esto finalizo mi participación. Previo a eso, agradecer a toda la audiencia ayacuchana, huamanguina, y de paso mandar saludos a todos los estudiantes que han postulado, especialmente a los estudiantes de la Academia Central. Conmigo será hasta otra oportunidad. Vamos a agradecer.